Hey there, Ryan Reynolds here. It's a new year, and you know what that means. No, not the diet. Resolutions. A way for us all to try and do a little bit better than we did last year. And my resolution, unlike big wireless, is to not be a raging and raise the price of wireless on you every chance I get. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront payment required, equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes on unlimited. See mintmobile.com for details. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. La profecía bíblica del fin de los tiempos relacionada con el Mar Muerto finalmente se está cumpliendo y los cristianos están asombrados. ¿Qué es exactamente la profecía bíblica que tiene lugar en el Mar Muerto y cuál es su significado? Aunque pueda parecer una masa de agua normal y corriente, el Mar Muerto no se parece en nada a eso. Durante siglos fue visto como un símbolo de desolación, un lugar tan salado y árido que ninguna vida podía sobrevivir en sus aguas. Sin embargo, algo extraordinario está sucediendo. Una nueva forma de vida ha surgido de sus profundidades y los cambios en el paisaje están generando asombro y preguntas en todo el mundo. ¿Podría ser esta transformación el cumplimiento de una antigua profecía bíblica? ¿Podríamos estar presenciando un milagro destinado a nuestro tiempo? Algunas personas que han viajado al Mar Muerto informan que es el lago más extraño que jamás hayan visto. Ubicado en el corazón de Medio Oriente, el Mar Muerto es más que una maravilla natural. Es un lugar lleno de historia, misterio y significado bíblico. Aunque muchos lugares de los tiempos bíblicos se han perdido, este lago permanece en su ubicación original. Está situada entre Israel al oeste y Jordania al este. Otro dato interesante es que el Mar Muerto tiene la elevación más baja del planeta y es la masa de agua más baja de la superficie de la Tierra. Hace miles de años se hizo una predicción sobre este lago, una predicción que parecía imposible hasta ahora. El Mar Muerto siempre ha tenido una característica peculiar. No es capaz de sustentar vida. Esta verdad ha sido confirmada a lo largo de los siglos. En la antigüedad, su utilidad se limitaba a la extracción de sal. No había expectativas de pesca o agricultura asociadas a ello. Sin embargo, recientemente esto ha cambiado. El Mar Muerto, con sus aguas casi 10 veces más saladas que las de los océanos, siempre ha sido considerado inhóspito. La densidad mineral es tan alta que permite a las personas flotar sin esfuerzo. Sin embargo, esta salinidad extrema hace que sea casi imposible que la mayoría de las formas de vida sobrevivan. Por eso se llama Mar Muerto, pero ahora las cosas están cambiando. En las últimas décadas, el Mar Muerto se ha reducido a un ritmo alarmante y los niveles de agua han disminuido drásticamente. Incluso en este entorno hostil, la vida empezó a surgir. Esto despertó en muchos una sensación de asombro, lo que los llevó a reflexionar sobre el cumplimiento de las profecías bíblicas. Muchos creen que el Mar Muerto quedó muerto después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ciudades juzgadas por su maldad. Desde entonces, el Mar Muerto se ha convertido en un desierto, un testimonio inquietante del juicio divino. Pero, ¿prometió Dios sanar este lugar? Eso es lo que hace que lo que está sucediendo sea tan extraordinario. Durante siglos, el Mar Muerto ha sido visto como un símbolo de desolación. Ahora, la vida está empezando a reaparecer y para muchos cristianos, esto no es solo una anomalía científica, sino una señal de algo mucho más grande. Hace siglos, un hombre predijo lo que está sucediendo ahora.
Ese hombre era Ezequiel. Cuando Dios llamó a Ezequiel para ser profeta, él era un joven sacerdote que vivía exiliado en Babilonia. Como sacerdote, su función era interceder ante Dios en favor del pueblo. Sin embargo, como profeta, su responsabilidad era mucho más desafiante. Tenía que proclamar el mensaje de Dios al pueblo diciendo: «Así dice el Señor». Ezequiel tenía la tarea de transmitir los juicios de Dios, pero también de animar al pueblo con mensajes de esperanza. Recibió visiones de Dios y la palabra del Señor vino directamente a él. En una de estas visiones, Ezequiel fue transportado a Jerusalén, donde fue testigo de algo impresionante. En la visión, Ezequiel era guiado por un hombre con apariencia de bronce. Aunque la identidad de esta misteriosa figura es un tema de debate, la atención se centra en lo que le mostró al profeta. El hombre dijo a Ezequiel: «Hijo de hombre, mira con tus ojos, escucha con tus oídos y presta atención a todo lo que te voy a mostrar, porque fuiste traído aquí para que yo te mostrara estas cosas. Declara al casa de Israel todo lo que ves». Ezequiel fue llevado a la puerta del templo y vio algo que nunca antes había estado allí: un río que fluía directamente desde el templo. El agua fluía desde el umbral del templo hacia el este. Luego, el guía llevó a Ezequiel afuera, donde pudo observar cómo el río aumentaba de profundidad con cada medición. Ezequiel describió que el agua comenzó a fluir a un nivel poco profundo, llegando solo a sus tobillos. Luego el agua llegó hasta las rodillas, luego las caderas, hasta convertirse en un río tan profundo que no se podía cruzar a pie, sino solo nadando. El guía luego dijo: «Estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden hasta el Arabá y entran en el Mar Muerto. Cuando entran en el mar, las aguas del Mar Muerto se enfrían». Ezequiel vio árboles que crecían a orillas del río, que daban frutos en todas las estaciones y cuyas hojas no se marchitaban. Estos árboles eran alimentados por el río que fluía desde el templo. Informó que el río trajo curación y la vida donde quiera que fuera. La visión de Ezequiel fue una promesa de restauración divina, una señal de que Dios traería vida a un lugar que alguna vez estuvo desolado. Hoy, al presenciar cambios en el Mar Muerto, muchos creen que estamos viendo el cumplimiento de esta antigua profecía. La salinidad extrema está disminuyendo en ciertas áreas, lo que permite que los microorganismos e incluso los peces florezcan en algunas piscinas cercanas al océano. Los científicos y los religiosos están asombrados por estos acontecimientos. Para los cristianos, esto sirve como un recordatorio del poder de Dios y la veracidad de las Escrituras. Si la profecía de Ezequiel realmente se está cumpliendo, esto podría ser una señal de que otras promesas bíblicas también están a punto de cumplirse. El Mar Muerto, que alguna vez se consideró muerto, ahora muestra signos de vida. Estamos presenciando un milagro destinado a nuestra generación. Solo el tiempo lo dirá. Enjambres en todos los lugares donde corre el río habitarán, y habrá gran cantidad de peces, porque estas aguas irán allí, para que las aguas del mar se curen y se vuelvan frescas. De esta manera todo vivirá hasta donde llegue el río. Y sucederá que los pescadores estarán a lo largo de sus orillas, desde En-Gedi hasta En-Eglaim, y habrá lugares secos para tender sus redes. Los peces serán de muchos tipos, como los peces del gran mar Mediterráneo. Sin embargo, sus pantanos y marismas no serán frescos y saludables para la vida animal. En cambio, a medida que el río retroceda, quedarán cubiertos de sal. A lo largo del río, en ambas orillas, crecerán todo tipo de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán y su fruto no fallará. Darán fruto cada mes, porque su agua correrá del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas se utilizarán para curar. A lo largo de su historia, Jerusalén nunca ha tenido un río tan grande y fuerte como este. Había pequeños arroyos y fuentes,
pero nunca un río potente y caudaloso, especialmente viniendo de esta parte de la ciudad. En la tierra seca y polvorienta de Israel, un río como este sería una gran bendición y un milagro. Él traería vida, crecimiento, energía, renovación, esperanza y seguridad. La Biblia describe que, inicialmente, el agua salió lentamente. No brotó ni fluyó en abundancia. Empezó a gotear poco a poco. Al principio era tan pequeño que simplemente goteaba, pero a medida que fluía, crecía y se hacía más fuerte. Ezequiel siguió el río con su guía. Caminaron alrededor de un tercio de milla, o medio kilómetro, desde el punto donde parecía comenzar el río, probablemente en el templo. Ezequiel no solo observó el río, sino que también entró al agua con el guía. No era solo algo que él podía mirar o reflexionar, sino algo que podía experimentar y de lo cual ser parte. Primero, el agua llegó a los tobillos de Ezequiel, luego a las rodillas y luego a la cintura. Cuanto más caminaban, más profundo se hacía el río. No se metió en el agua a la fuerza, sino que experimentó el río exactamente tal como era. Se dice que las aguas de este río fueron curadas milagrosamente. En aquel momento, esta visión debió parecer imposible. El Mar Muerto era y sigue siendo uno de los entornos más inhóspitos de la Tierra. Lo que está sucediendo ahora tiene asombrados tanto a los científicos como a los creyentes. ¿Se trata simplemente de que la naturaleza se adapta de maneras inesperadas o es una señal tangible de que la profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos? La visión de Ezequiel no se refería solo a la geografía. Se trataba del poder de Dios para restaurar y renovar. El Mar Muerto simboliza más que una masa de agua. Representa la desesperanza, la desolación y las consecuencias del pecado. Pero la promesa de Dios es que incluso los lugares más sin vida pueden renovarse. Uno de los descubrimientos modernos más sorprendentes provino de Samantha Sigul, una residente de Jerusalén que vio peces nadando en una piscina de agua dulce al borde del Mar Muerto. Para ella, esto era más que una curiosidad científica. Fue un momento profundamente espiritual, un testimonio vivo de las profecías que ella creció leyendo. Cuando vi esos peces, no podía creer lo que veía, informó. Este es el Mar Muerto. No debería haber vida aquí, pero allí estaban nadando y prosperando. Me sentí como si estuviera en medio de una profecía haciéndose realidad. Aún más impresionante, Samantha vio patos anidando cerca de estas piscinas de agua dulce. Otra señal de que la vida regresa a un lugar que durante mucho tiempo se pensó muerto. Para ella y para muchos otros, estos momentos no son solo coincidencias, sino destellos de la mano de Dios obrando. Cualquiera que sea la explicación, es imposible ignorar los paralelos con la profecía de Ezequiel. Un mar que alguna vez se consideró muerto, está volviendo lentamente a la vida y está sucediendo de maneras que nadie esperaba. ¿Sería esto el cumplimiento de la promesa de Dios o simplemente el comienzo de algo aún mayor? Incluso los pájaros han encontrado aquí un hogar. Su presencia sugiere que la transformación de esta región no se limita únicamente al agua. Se está remodelando todo el ecosistema. Las aves migratorias se detienen ahora en esta zona, atraídas por la inesperada abundancia de comida y agua. Incluso el suelo árido alrededor de estos sumideros está empezando a cambiar. Las plantas están echando raíces, formando parches de vegetación en un paisaje que alguna vez fue árido. Estos pequeños oasis contrastan marcadamente con las llanuras de sal circundantes, casi como si la naturaleza estuviera reclamando lo que alguna vez pareció perdido. Piénselo, la profecía de Ezequiel fue escrita hace más de 2500 años. Describió cómo los pescadores lanzaban sus redes y capturaban abundantes peces en esta zona. Hoy estamos viendo los primeros signos de que esta visión se está convirtiendo en realidad.
Aunque los pescadores aún no han regresado por completo al Mar Muerto, los signos de su eventual presencia son innegables. Pequeños peces, plantas y pájaros están reclamando este espacio, tal como lo predijo la Biblia. Esta transformación es un sorprendente recordatorio del poder de Dios para traer vida donde antes no la había. ¿Pero es esto solo un proceso natural o parte de un plan divino mayor? Muchos creyentes ven estos cambios no como coincidencias, sino como el cumplimiento de la profecía, una señal tangible de que las promesas de Dios se están desarrollando en tiempo real. Las palabras de Zacarías reflejan un tema similar. Habla de aguas vivas que fluyen desde Jerusalén, sanando el Mar Muerto y transformándolo en un lugar de abundancia. Estas profecías fueron escritas en una época en la que tal transformación parecía imposible. Sin embargo, hoy somos testigos de cambios que reflejan estas descripciones. Un residente local comentó: «He vivido cerca del Mar Muerto toda mi vida y nunca pensé que vería peces nadando aquí o plantas creciendo en sus orillas». Se siente como si algo más grande estuviera sucediendo, como si se estuviera cumpliendo una promesa de Dios, cumplido ante nuestros ojos. La visión de Ezequiel nos recuerda que ningún lugar es tan desolado, ninguna situación tan desesperada que Dios no pueda restaurar. Los cambios que estamos viendo en el Mar Muerto son un poderoso recordatorio de que sus promesas son verdaderas y que sus planes se están desarrollando de maneras que tal vez no comprendamos del todo. Entonces, ¿qué significan estos cambios para nosotros hoy? Son un mensaje de Dios, un recordatorio de su fidelidad o un llamado a prepararse para algo mayor. Puede que las respuestas no sean claras, pero una cosa es segura. La transformación del Mar Muerto es una historia de esperanza, renovación y cumplimiento de promesas que trascienden lo que podemos ver.